Yo tenía una conferencia escrita, pero creo que es más interesante, más ameno, contarles como una historia que de una u otra forma involucra exactamente las preguntas que la Fundación Buen Gobierno y todos nos estamos haciendo en este momento. ¿Qué hacer en esta lucha contra las drogas en este momento que estamos viviendo el mundo entero y Colombia? Y voy a remontarme a cómo comenzó, cuál es la historia de cómo comenzó el narcotráfico en Colombia. Me recuerdo muy bien un antiguo rector de la Universidad de los Andes, doctor Mejía, usted que viene de allá, Mario Lacerna, que él tenía una historia porque él tiene una tierra en Santa Marta y que él escuchó que por allá por el año 68, 1968, vino un buque sueco lleno de marinos americanos, marinos que habían sido soldados en la guerra de Vietnam, y allá en la guerra se habían aficionado a la marihuana, y habían escuchado que en Colombia, en Santa Marta, había una marihuana maravillosa, y que cuando atracaron en el puerto de Santa Marta, se fueron a la plaza y preguntaron, ¿me puede conseguir marihuana? Y todo el mundo le dijo, sí, eso es muy fácil. Entonces, ¿por qué no me trae una paca? Y se la trajeron. Preguntó cuánto era. Le dijeron 10. Entonces sacó $10. Y le dijeron, no, 10 pesos. Y dijo, no puede ser tan barato. Y compró toda la producción que estaba disponible en ese momento. Y que esa fue la primera real transacción en materia de narcotráfico. Ahí comenzó la producción y la exportación de marihuana desde la costa colombiana. Luego vino ese espíritu emprendedor de los colombianos, de los antioqueños, que se dieron cuenta que la marihuana tenía un volumen demasiado grande, ya tenían las rutas y que había un negocio que era más lucrativo. Se estaba poniendo de moda el consumo de cocaína en Hollywood, en Nueva York, en Miami. Las élites de Estados Unidos estaban consumiendo cada vez más cocaína y que esas mismas rutas de marihuana se podían utilizar para la cocaína con una utilidad muchísimo mayor. Entonces se apoderaron de las rutas de marihuana, del tráfico de cocaína, y al mismo tiempo esa cocaína se importaba, la materia prima de Bolivia, de Perú, allá era donde producían la coca, y comenzaron a fomentar la producción aquí en Colombia. Ese espíritu emprendedor se aplicó en todo su esplendor al tráfico a nivel mundial, y Colombia se convirtió en el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Vino entonces ese fenómeno que trae las drogas, de corrupción, de penetración de todos los estamentos del Estado, de violencia. La sociedad colombiana al comienzo, cuando comenzó la exportación de cocaína, de marihuana, fue bastante indiferente. Les parecía que eso no tenía nada de malo, o no les parecía grave. Entonces no hubo una respuesta contundente de la sociedad colombiana, más bien hubo una tolerancia, hasta que fue demasiado tarde, hasta que ya se dieron cuenta que lo que estaba haciendo el tráfico de drogas en el país era socavando las bases de la sociedad colombiana, de nuestra institucionalidad. Entonces, ustedes recordarán, o muchos de ustedes, lo que fue ese periodo. Ya los carteles se crearon, carteles que se volvieron todopoderosos, invencibles. Me acuerdo muy bien la cantidad de carátulas de las revistas en ese momento más importantes del mundo, diciendo los carteles de Medellín, de Cali son totalmente invencibles, Colombia arrodillada ante el narcotráfico. Toda esa lucha que comenzó para defender la institucionalidad que todavía quedaba, porque realmente llegaron a doblegar buena parte
de nuestra institucionalidad. Y comenzamos esa guerra nosotros sin ningún límite, en el sentido de estábamos realmente peleando por nuestra democracia. Simultáneamente, que pasaba esto en el mundo, también existía el fenómeno del narcotráfico. Se declaró en Naciones Unidas la guerra contra las drogas. En Estados Unidos se declaró la guerra contra las drogas con un enfoque totalmente prohibicionista, y se hizo todo el esfuerzo para combatir el narcotráfico en todos los eslabones de la cadena, pero especialmente concentrados en no permitir que la droga llegara a los centros de consumo, con la teoría de que entre más bajo en la cadena se atacara, más efectivo sería esa lucha. Siguió el tiempo, Colombia comenzó a pelear por su verdadera supervivencia frente a los carteles. Comenzamos a vencer esos carteles finalmente. En esa lucha, como lo decía Martín, perdimos a nuestros mejores líderes, nuestros mejores hombres, en todo sentido, líderes políticos, el padre del doctor, el senador Galán, el Carlos Galán, los mejores policías, los policías honestos que realmente se le enfrentaban al narcotráfico, caían uno detrás de otro, los mejores jueces, nuestra mejor gente, mucha sangre. Ningún país ha sacrificado tanto por esta lucha contra el narcotráfico como Colombia. Y en cierta forma fuimos venciendo a esos carteles, ese poder de los carteles lo fuimos debilitando. El cartel de Medellín cayó, finalmente cayó Pablo Escobar. El cartel de Cali cayó, finalmente cayó. El cartel del norte del Valle cayó, finalmente cayó. Y esos carteles todopoderosos que hoy vemos, por ejemplo, en México, que estaban presentes en Colombia, en cierta forma desaparecieron. Desaparecieron los carteles todopoderosos, pero no desaparecieron los carteles, ni el crimen organizado, ni la forma como operan las mafias. Eso no desapareció. Hubo más bien una especie de subdivisión. Ya no eran 3, 4 carteles, sino más carteles, más distribuidos. El relativo éxito colombiano comenzó a generar negocios en otras partes del mundo, en otras partes de la región. El efecto de la bomba llena de agua, que uno le pisa a un lado y pues se presenta el agua en el otro lado. Eso comenzó a suceder en la región. Lo discutíamos ayer en la cumbre de la CELAC, cómo hoy el narcotráfico está afectando a todos los países de la región sin excepción. Todos tienen problemas de narcotráfico. Los 33 países dijeron, nosotros tenemos problemas, porque yo hice la pregunta, ¿quién no tiene este problema? Todos dijeron, todos lo tenemos. Esa lucha contra el narcotráfico, pues la quisimos hacer de manera comprensiva. Los países consumidores comenzaron a reconocer que allá había una gran responsabilidad. Estados Unidos reconoció también que tenía que ayudar en esta lucha. Se inició el Plan Colombia hace 15 años. El Plan Colombia se lanzó como una iniciativa contra el narcotráfico en favor del fortalecimiento de nuestras instituciones que estaban bastante debilitadas, producto del narcotráfico. Nosotros estábamos hace 15 años a puertas de ser considerado un Estado fallido porque el Estado realmente no controlaba el territorio. En ese momento, una tercera parte del país estaba en manos de la guerrilla, otra tercera en manos de los paramilitares y una
tercera en manos del Estado y el Estado a la defensiva. La guerrilla y los paramilitares financiándose del narcotráfico. Y esa era la situación cuando comenzó el Plan Colombia. Ahí continuamos la lucha contra los carteles, contra el narcotráfico, la aspersión. Vamos a ver cómo podemos disminuir los cultivos de coca, y hemos hecho un esfuerzo enorme. Uno tiene unas cifras que lo dicen todo. Cerca de 2.100.000 hectáreas de cultivos ilícitos hemos asperjado desde el año 94. Se han incautado casi 2.000 toneladas de cocaína. Bueno, las cifras son muy dicientes. Se ha invertido cerca de 1.300 millones de dólares por año en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, que equivale a un poco más del 1% de nuestro PIB mundial, de nuestro PIB nacional todos los años. El esfuerzo ha sido enorme. El éxito ha sido relativo. Sí, pudimos desaparecer a los grandes carteles. Redujimos el número de hectáreas de coca en más de 100.000, a pesar del aumento de estos últimos 2 años. La reducción ha sido importante, pero seguimos siendo el primer exportador de cocaína al mundo. Y el narcotráfico sigue aquí en Colombia, y sigue en la región, y sigue en el mundo, porque no es solamente esta región. Algo parecido quisieron hacer en Afganistán, la guerra de Afganistán. Entonces hay que enfocarse en la lucha contra el narcotráfico en Afganistán. Nosotros mismos, los colombianos, que acumulamos mucha experiencia, les dimos asesoría a los afganos para que lucharan contra el narcotráfico, y comenzaron esa lucha allá la perdieron sí totalmente, porque hoy la producción y el tráfico sigue campante. Y esto además no es nuevo. Los ingleses saben perfectamente que esto viene de hace mucho tiempo atrás, lo que fue el tráfico de heroína en la China, todo lo que eso significó. Hubo una guerra alrededor de ese tráfico de heroína en la China, cómo comenzó el tráfico allá. En fin, este es un tema que trasciende con creces a Colombia y al interés colombiano. Lo que pasa es que Colombia sí ha estado en el corazón de esta lucha contra el narcotráfico en estos últimos 40 años. Y Colombia puede decir, infortunadamente, con dolor pero con orgullo, que hemos sido el país que más sacrificios ha hecho en esta lucha contra el narcotráfico, que más costos ha pagado de cualquier país del mundo, y por eso Colombia puede hablar con autoridad frente al mundo en este tema. Y es dentro de ese contexto, dentro de esa situación, que nosotros le propusimos al mundo ya hace algunos años que teníamos que reevaluar la estrategia a nivel mundial, y tiene que ser a nivel mundial, porque Colombia sola no puede, ningún país solo puede, tiene que ser un enfoque multilateral, un enfoque mundial, un enfoque global para poder ser más efectivos. Y nos atrevimos a hacer esa sugerencia por experiencia propia, porque lo vivimos. Cuando yo llegué al Ministerio de Defensa, me acuerdo que hubo unos cambios y nombramos al general Naranjo director de la policía. Acuérdense que antes del general Naranjo había estado el general José Serrano. El general Serrano había sido catalogado como el mejor policía del mundo por las policías del mundo entero, por la Interpol, el mejor policía del mundo por su lucha contra el narcotráfico. Y luego con el general Naranjo
hicimos todo como manda las normas, la costumbre y las políticas. Entonces pusimos un tablero de los 10 capos que en ese momento eran los más buscados. El narcotráfico está en manos de quiénes, entonces comenzamos a identificarlos, 1, 2, 3, y identificamos los 10 más importantes. Nos propusimos perseguirlos con la inteligencia, con los medios que teníamos a nuestra disposición, aumentamos esos instrumentos, esas herramientas, y comenzamos a ponerle X a cada uno de esos capos, y los 10 o los capturamos o están en una tumba, los 10. Entonces pusimos otros 10, y los 10 siguientes también, y ahí está la lista de todos los que se capturaron. Y el negocio seguía. Y mientras tanto, en Estados Unidos agarraban mulas por todos lados y agarraban todo tipo de gente y los metían en la cárcel. Y hoy en día hay en la cárcel en Estados Unidos creo que más gente acusada de narcotráfico que la población total carcelaria de Europa. Y el negocio seguía. Entonces por eso dije, hombre, este esfuerzo, algo tenemos que estar haciendo mal. Algo tenemos que estar haciendo mal, porque yo me siento como en una, así lo describí, en una bicicleta estática. Y hacemos un esfuerzo y sudamos, y de pronto miro uno para la derecha, miro uno para la izquierda y está en el mismo sitio. El negocio sigue. Esto hay que reevaluarlo. Lo que pasa es que es un tema de altísima sensibilidad política. Por eso los exmandatarios son los que salen a decir hay que revisar el tema de la lucha contra el narcotráfico, pero cuando están en el poder, pues es difícil hacerlo porque se le viene a uno el mundo encima, como a mí se me ha venido el mundo encima. ¿Cómo se atreve? Es que va a legalizar la droga, es que usted va a permitir que mis hijos se vuelvan drogadictos, y entonces se polariza la discusión de forma tal que políticamente es una papa caliente. Entonces era muy difícil convencer a los jefes de Estado, a los gobiernos actuantes, que se metieran en el negocio, en la discusión. Y nos diseñamos una forma de comenzar a discutir. Yo tenía la experiencia del proceso de paz en Sudáfrica. El proceso de paz en Sudáfrica se hizo usando todo tipo de experimentos, de formas de poder discutir los temas sin que eso se convirtiera en un imposible por razones políticas, que la gente que pensara diferente se pudiera sentar a discutir. Y allá lo utilizó un canadiense, una metodología que se llama la metodología por escenarios. Comience a discutir posibles escenarios. Usted no tiene que cambiar su punto de vista, no tiene que cambiar su forma de pensar, pero comparta su experiencia para ver qué tipo, ponerse de acuerdo por lo menos en los escenarios posibles. Entonces se me ocurrió aplicar eso mismo para la discusión sobre las drogas y poder sentar por lo menos a los países a discutir eso. Coincidió que Estados Unidos estaba en manos de un presidente más abierto, que había dicho en su propia campaña presidencial, porque lo había vivido en su ciudad, en Chicago, desde esa perspectiva, exactamente lo que habíamos vivido nosotros, este enfoque, esta forma de combatir el narcotráfico no está funcionando. Entonces le dije al presidente Obama, ¿por qué no comenzamos a discutir una nueva forma de abordar este tema? Y él me dijo, listo, me parece bien y me parece que el enfoque que usted está planteando es el correcto. Entonces convencimos a todos los países de las Américas, a todos, de Canadá hasta la Patagonia, a participar en un ejercicio de ese tipo, por escenarios. Lo importante
era que se abrió la discusión. Y en Panamá se hizo el ejercicio, el señor Cajani lo dirigió, y de ahí salieron una serie de recomendaciones, una serie de planteamientos, una serie de alternativas sobre escenarios posibles, si se hace X o si se hace Y. Entonces se inició la discusión. Y eso fue un paso importantísimo, que ya a nivel de gobiernos se comenzara a reconocer, porque antes no se reconocía, que la lucha contra las drogas no se había ganado, que la lucha contra las drogas había que replantearla. Ahí también coincidió con una serie de fenómenos locales que también manifestaban exactamente lo mismo. Los referendos en los estados de Estados Unidos, donde comenzaron a legalizar el consumo y la venta de marihuana. Eso fue una expresión popular, de abajo para arriba, diciendo, mire, esto lo que estamos haciendo no es correcto, hagamos algo diferente para ver si podemos quitarle la violencia y las utilidades ilegales a este negocio y poderlas focalizar mejor, poder asignar mejor los recursos. Si, como se planteaba aquí, es más rentable, es mejor un drogadicto meterlo a la cárcel o más bien darle un tratamiento como si tuviera un problema de salud pública. Para la sociedad, ¿qué es más rentable? Y para el objetivo final de luchar contra el narcotráfico, ¿qué es más efectivo? Si al productor de coca en alguna zona alejada del país o de marihuana, a ese campesino, entonces se le mete a la cárcel, se le castiga o se le da una alternativa mejor o por lo menos igual y no se le deja a merced de las redes de narcotráfico o simplemente que se quede buscando con qué darle de comer a sus hijos. Entonces, ese tipo de preguntas en cada eslabón nos la hemos venido haciendo y nos hemos cada vez dado más cuenta que tenemos que revisar el enfoque y la forma de luchar contra el narcotráfico si queremos ser efectivos, si queremos realmente si queremos vencer o por lo menos no dejarnos derrotar en esta guerra. El tema, por ejemplo, de la sustitución de cultivos, el tema de la aspersión en Colombia, que es un tema que ha sido muy discutido, ha habido mucha polémica, que por qué el gobierno dejó de asperjar, que si realmente el aumento de los cultivos en los últimos 2 años o año y medio se debe a eso o no. ¿Cuál es la realidad? La realidad en la aspersión es la siguiente. Efectivamente se comenzó a asperjar. ¿Dónde se asperjaba? En las zonas donde se estaba cultivando la coca, por supuesto, zonas de conflicto. Hay una coincidencia perfecta. Si uno hace el mapa de dónde se estaba cultivando la coca y dónde estaba concentrado el conflicto con la guerrilla, coinciden perfectamente. Entonces, se asperjaba y se eliminaba una cosecha. Comenzaron a aprender a protegerse de la aspersión. Se inventaron que había que ponerle panela a las plantas para protegerlas de la aspersión. Y miren las cosas tan curiosas. El precio de la panela y por consiguiente el precio de las mulas comenzó a fluctuar en función de la aspersión que se hacía en el Putumayo. Aquí en Villeta o en donde se produce panela, entonces estaban pendientes de qué pasaba con la aspersión en el Putumayo, en el Caquetá. Son las consecuencias colaterales de este tema que es tan complejo y que tiene tantos elementos a considerar. Luego,
en la aspersión se comenzaron a dar cuenta que había un movimiento a nivel mundial contra la aspersión. El único país que estaba asperjando, ningún otro, era Colombia, los efectos ambientales. Y eso indujo a la Corte Constitucional a decirle a Colombia, mire, si usted nos advirtió, si usted llega a tener alguna información que le señale que hay un riesgo para la salud pública de la aspersión, si la aspersión produce ese riesgo, usted tiene que parar de asperjar. Eso nos lo dijo tajantemente en un fallo la Corte Constitucional. Simultáneamente también teníamos una demanda del Ecuador por la aspersión que hicimos en la frontera y los supuestos efectos nocivos que tuvo esa aspersión en el lado ecuatoriano. Esa demanda la íbamos a perder. Tuvimos que conciliar con el Ecuador porque sabíamos que la demanda llegaba a su última instancia en la Corte Internacional de Justicia y la íbamos a perder. Y no solamente nos iban a obligar a pagar la indemnización, sino que muy posiblemente nos podían obligar a suspender la aspersión totalmente. Entonces, todos esos elementos combinados, más la falta de efectividad de la aspersión que perdió su fuerza porque aprendieron a protegerse de la aspersión, no solamente con la panela, sino que, por ejemplo, aprendieron a sembrar las matas de coca entre matas de cultivos lícitos. Entonces, estaba prohibido fumigar sobre cultivos lícitos y como había cultivos lícitos, entonces no se podía fumigar, entonces ahí comenzó a crecer nuevamente la producción. Y aprendieron que en los parques naturales, parques que son parte de nuestra riqueza, pues que allá nadie puede asperjar porque está totalmente prohibido, entonces vayámonos a producir coca y el daño que han hecho talando bosques en nuestros parques naturales donde está prohibida la aspersión, pues ha sido monumental. Entonces el aumento de esa producción ha sido producto de ese fenómeno y siempre donde está presente el conflicto armado. Por eso, en este momento se nos está presentando también una oportunidad de oro a los colombianos y por eso parte del interés mundial en el proceso de paz tiene que ver también con la lucha contra el narcotráfico, porque en la negociación con las FARC, cuando estábamos en la primera fase, estábamos determinando la agenda que íbamos a discutir para terminar el conflicto, que es siempre el 50% de una negociación de esta naturaleza. Yo insistí, tiene que ponerse el punto del narcotráfico, porque las FARC han sido una parte muy importante de ese negocio. No los voy a acusar, porque ellos dicen que no son narcotraficantes, insisten en que no, pero que sí se lucran del narcotráfico y que se han financiado con el narcotráfico, así como el Estado se financia de los impuestos a las industrias. Ellos se financian de los impuestos a los narcotraficantes, ese es su enfoque. Pues que díganme la verdad o sean mentiras es otra cosa, pero es su enfoque, pero la verdad es que ellos han sido una parte fundamental de todo esto. Es más, muchos dicen que si no existiese el narcotráfico, la guerrilla había desaparecido hace mucho tiempo. Y la verdad es que la capacidad del Estado de realmente ser efectivos en aquellas zonas remotas donde se cultiva la coca, la capacidad del Estado para sustituir esos cultivos ilícitos es limitada por presencia del conflicto armado. Y en dos aspectos. Primero, la parte, digamos, más coercitiva, la mano dura,
cuando va uno a erradicar a la fuerza. Y llegan los erradicadores, pueden ser policías, pueden ser soldados, o hay erradicadores civiles. ¿Con qué se encuentran? Y cada vez más, con minas antipersonal, con francotiradores de la guerrilla, defendiendo los cultivos, su fuente de financiación. Entonces, y entre más difícil y más remota sea esa zona, pues más difícil es erradicar. Pero por otro lado, cuando uno llega con el garrote y la zanahoria, que ahí es donde también hemos fallado, y es, mire, señor campesino, deje de erradicar y yo le doy la posibilidad de un ingreso adicional o un ingreso alternativo. Muchos de ellos dicen sí, pero la capacidad para cumplirles por estar en esas zonas remotas con presencia del conflicto armado para el Estado se hace muy difícil. ¿Cómo sacan los productos? No hay presencia del Estado en materia de carreteras, de infraestructura. Entonces, también ofrecerles esa zanahoria se vuelve muy difícil. Por eso, al haber incluido en el punto en la agenda, y eso es algo que ya está firmado, ya está acordado, las FARC, cuando firmemos, van a comenzar a ayudar al Estado en lugar de combatirlo, en la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos y en la eliminación de los corredores y del narcotráfico propiamente dicho. Imagínense lo que eso significa. El mayor obstáculo para el Estado colombiano en estos últimos 30 años para ser efectivos en la sustitución de cultivos ilícitos ha sido la guerrilla, que la guerrilla a partir del momento en que uno firme se vuelve aliada. Es un cambio de paradigma, un cambio de 180 grados que nos abre a los colombianos una inmensa oportunidad de ser efectivos en ese frente. Por eso yo soy muy optimista que este proceso de paz va a tener un efecto muy positivo en el frente del narcotráfico y por consiguiente en el bienestar, seguridad de todos los colombianos, porque es que el narcotráfico alimenta todas las fuentes de violencia en este país. El microtráfico, que hoy es el dolor de cabeza de todos los alcaldes, de todos los países, porque lo hablábamos ayer en Quito con los países latinoamericanos y del Caribe, el microtráfico, lo que ustedes ven en los parques que le están vendiendo a los niños, eso es lo que produce este negocio, una inseguridad terrible para todo el mundo, y que el primer productor de cocaína del mundo pueda por fin ser más efectivo en su lucha por sustituir la fuente de ese narcotráfico, o por lo menos reducirla sustancialmente, es una noticia muy importante. Por eso yo me sorprendí, lo he dicho muchas veces, que cuando terminamos ese punto en La Habana, y lo hicimos público, aquí en Colombia no tuvo mucha repercusión. La gente como que no creía, porque no ha creído mucho que las FARC realmente estuvieran interesadas en un proceso de paz, y entonces en ese momento no hubo mucha repercusión aquí, pero internacionalmente se dieron cuenta inmediatamente de lo que eso significaba para la lucha contra las drogas a nivel mundial, no solamente para Colombia. Entonces ahí tenemos esa perspectiva a corto plazo, en donde tenemos que tener una política efectiva, integral, tiene que estar todo incluido, porque si no volvemos en cierta forma a fracasar. Aquí veo al doctor Eduardo Díaz que me lo sonsaqué de la Fundación Alpina, tiene mucha experiencia y ya lleva varios meses dedicado exclusivamente a diseñar bien este nuevo enfoque, mucho más integral, que tiene en cuenta todos los elementos, que es el que estamos comenzando a aplicar, y donde estamos seguros que es mucho más efectivo que el enfoque viejo de la aspersión y simplemente de ir a erradicar
porque esos campesinos, sí, los sacaba uno de donde estaban, pero inmediatamente se iban a otro sitio y volvían a sembrar coca, porque están controlados por unas redes, por unas mafias, controlados también por la guerrilla, para hacer eso. Entonces, o los eliminan a todos, que eso es un imposible, o les da una alternativa. Y ese enfoque es el que queremos poner en marcha, pero realmente darles una alternativa. Y ahora vamos a tener la oportunidad de ser efectivos, porque ya no vamos a tener ese obstáculo que es el conflicto armado, sino vamos a tener la colaboración de la guerrilla en ese frente. Y eso es realmente un cambio de paradigma. Mientras tanto, el mundo entero sigue sufriendo el fenómeno, sigue discutiendo, y lo que nosotros hemos propuesto es tomemos la iniciativa de hacer el ejercicio de un enfoque diferente, con un énfasis en salud pública para los consumidores, para los drogadictos. Mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Es que usted va a promover el consumo de drogas en los niños? Que esa es la forma como atacan este tipo de enfoques. Digo, no, eso no es así, nadie está promoviendo el consumo de droga de los niños, ni más faltaba, todo lo contrario, esto nos puede dar mucho más recursos para hacer política preventiva. Si hay algo más eficaz que está comprobado en cualquier política pública, pero sobre todo en políticas de salud pública, son las políticas preventivas, de que los niños no caigan en el vicio, en el consumo de drogas. Nos va a permitir, y la pregunta más demoledora que uno le puede hacer a cualquier persona cuando comienza uno a discutir eso. Entonces, la pregunta es, su hijo, alguien lo invitó a que se fumara una marihuana o que metiera cocaína, y entonces estaba en una fiesta, y salió de esa fiesta y lo agarró la policía. ¿A usted qué le parece mejor? ¿Que su hijo lo meten 5 años a la cárcel? ¿O lo lleven a un sitio donde le enseñen si es adicto a controlar la adicción? Y si no es adicto, a que eso no es el camino más correcto. El 99% de las mamás con las cuales yo he hablado, cuando uno les hace esa pregunta, me dicen, no, yo prefiero que lo lleven a que le enseñen a que eso no está correcto, o que si es adicto, a que lo traten de desintoxicar, a que le den un tratamiento de salud pública. Pero políticamente, la forma como se presenta es no. El presidente Santos lo que está es motivando el consumo de los niños, el consumo de drogas en los niños, porque está motivando o porque está diciendo que hay que darle un enfoque de salud pública y no un enfoque totalmente punitivo. Ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos todos, y en toda la cadena, porque también en esto quiero ser muy claro. En la política, el arte de desinformar y decir mentiras, infortunadamente, es la regla y no la excepción. Entonces, no, es que yo quiero ser laxo contra el narcotráfico, no. Todo lo contrario. Y perdónenme la falta de modestia, si ha habido una persona que haya sido mano dura contra la guerrilla y el narcotráfico, es este servidor. Y ahí están todas las estadísticas, ahí están todos los capos que están en la cárcel y todo lo que hemos hecho. Pero precisamente por eso es que me he dado cuenta que un enfoque diferente es más efectivo. Pero contra las mafias, lo que hay es que redoblar los esfuerzos. Contra los laboratorios que procesan la base de coca y la convierten en cocaína, hay que ser más efectivos, porque el negocio, a pesar de que vamos a poder hacer un cambio de paradigma, va a seguir, porque mientras en Londres, en Nueva York, en Miami, siguen consumiendo cocaína, pues habrá alguien que les suministre la cocaína, porque seguirá siendo un gran negocio. Entonces,
no es que estemos bajando la guardia contra el narcotráfico. Todo lo contrario, repito, tenemos que redoblar los esfuerzos contra las mafias, contra el crimen organizado, pero sí debemos buscar la forma de quitarle esos recursos inmensos que van a financiar estas mafias y que generan tanta violencia, tanta corrupción, y que si esos recursos, en lugar de estar en manos de las mafias, pueden estar en manos del Estado, como está sucediendo en varios estados en Estados Unidos, de pronto ese es un camino mucho más efectivo. Y ese es el tipo de discusiones que el mundo entero tiene que comenzar. Y afortunadamente, promovidos por muchos países, entre ellos Colombia, Naciones Unidas va a celebrar una asamblea general especial para discutir este tema en el mes de abril de este año. Y lo que ayer discutíamos con todos los países latinoamericanos, mire, posiblemente allá no va a resultar la solución mágica, porque no existe solución mágica, pero por lo menos que el mundo entero reconozca que la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas, porque así se llamó, the War on Drugs, que se decretó hace 40 años, no se ha ganado. Y si no se ha ganado después de 40 años es porque algo estamos haciendo mal. En Colombia tenemos bastante bien diagnosticado dónde hemos fracasado y dónde no. Hemos aprendido a penetrar los grandes carteles, hemos aprendido a desarticular esos grandes carteles. Sin embargo, la consecuencia es que ya no son grandes carteles, sino una cantidad de cartelitos. Hay más de 2.500 organizaciones de crimen organizado minúsculas, esparcidas por todo el territorio hoy en día. Y ese va a ser, con el señor Ministro de Defensa aquí presente, el próximo objetivo de alto valor, desarticular y darle y presionar con todo esos centros de crimen organizado que además llegan y no solamente es el narcotráfico, sino es la extorsión, son las mafias. Pero en lugar de grandes mafias son las mafiecitas que hacen el mismo daño y van evolucionando. Y eso es lo que el mundo entero también está viviendo, lo discutíamos ayer en los países del Caribe, países centroamericanos, en México, en Brasil, en Argentina. Todo eso que nos está pasando a nosotros les está pasando a ellos. Y si uno va a otras partes del mundo, como los señores aquí de London School of Economics lo deben conocer también. Por eso el mundo tiene que reevaluar esa estrategia. Y Colombia estará lista a contribuir. Y Colombia tiene la autoridad moral para exigir esa discusión, porque hemos pagado un precio demasiado alto. Y lo seguiremos pagando porque se trata de nuestra propia supervivencia. Nosotros no podemos bajar la guardia contra el narcotráfico, pero sí podemos fomentar las discusiones que nos den alternativas diferentes. Creo que es el momento, creo que el mundo lo ha entendido. Ya en Europa hay muchos países, muchos jefes de Estado que ya están dispuestos a participar activamente en esta discusión. Y eso me parece que es un paso, ya ese paso de que se reúnan Naciones Unidas a discutir eso, es un gran paso. Antes era tabú, nadie se atrevía a tocar el tema. Hoy ya el tema está sobre la mesa. Y foros como estos es los que tenemos que hacer con todo el mundo para ir encontrando las soluciones. No solamente aquí en Bogotá, no solamente aquí en Colombia, en Londres, en Nueva York, en París, en Tokio, en todas partes del mundo. Porque el tema del narcotráfico es un problema mundial, no es un problema colombiano. Que nos haya afectado a nosotros más que a otros países, sí, pero por eso mismo es que estamos haciéndole un llamado al mundo para que discutamos este tema con franqueza, porque no podemos seguir en esas contradicciones, como aquí se ha mencionado, de irle a decir a un campesino en el Cauca, usted se puede ir a la cárcel por sembrar marihuana, y el campesino le dice a uno, pero ¿por qué no le dice lo mismo al consumidor de marihuana que es legal en el estado de Colorado? Muchas gracias.